Al analizar el nombre del tema, recordé que cuando Lenín Moreno asumió la presidencia del Ecuador, el anterior presidente le había manifestado que dejaba la mesa servida. Luego de verificar los números y el estado o la situación del país, el presidente Moreno le respondió que no existe ninguna mesa servida, no había ni las sobras, estaban platos sucios, se habían comido todo, hasta los huesos, y que había dejado todas las cuentas, altas cuentas, para que paguen los próximos gobiernos. Metafóricamente resultó una gran realidad que ha durado hasta el actual gobierno de Guillermo Lasso, que cuando asumió su gobierno emprendió la responsabilidad de poner en orden las cuentas del país, al interior y al exterior, para sobrevivir dentro del gran déficit fiscal, con endeudamiento externo exorbitante, sin circulante en la caja fiscal, ni pagar remuneraciones a los burócratas, ni al IES, y luego gran festín de los recursos públicos de los danzantes neofascistas del socialismo del siglo XXI, que se consumieron el santo y la limosna. Parte de la falta de obras del actual gobierno se debe a la inexistencia de recursos y del gran déficit fiscal. Lamentablemente, la mala comunicación del gobierno de Guillermo Lasso lo hace aparecer como inoperante, sin prestar importancia al desfinanciamiento de las arcas fiscales y al endeudamiento del país. Pero ¿por qué viene esta denominación de quién paga la cuenta de los Estados Unidos? La cuenta, los Estados Unidos es un grupo minoritario de activistas, de esos activistas sandías que son verdes por fuera, pero rojos por dentro, que habían presentado hace más de 10 años una petición a la Corte para que se convoque a una consulta nacional para dejar de explotar el petróleo en el sector sector 43 ITT. Lamentablemente, la Corte Constitucional, conformada por la mayoría de jueces de esos sandías que he dicho, ser verde por fuera como ambientalista, defensor de la naturaleza, y rojo por dentro de ideología de izquierda, comunistas, socialistas o saupaulistas, revive esa consulta planteada hace más de 10 años por estos activistas infantiles, ideólogos de cafetines, progresistas saupaulistas, atribuyéndose la defensa de los derechos de la naturaleza en contra de los intereses de la nación, pidiendo una consulta para que se prohíba la extracción del petróleo que se encuentra en el Chocó Andino y parte en el Parque Nacional del Yasuní, que se conoce como Bloque 43. Ahora bien, este bloque petrolero 43, también llamado ITT, por la sigla de Ispingo Tambococha Tiputini, que tiene una extensión de casi 2.000 hectáreas. Solo 100 de esas 2.000 hectáreas, 100 hectáreas, se han introducido dentro del Parque Nacional de Yasuní. Ese parque tiene 1.022.000 hectáreas, de tal manera que 100 hectáreas dentro de 1.022.000 hectáreas no son nada y se encuentra ubicada en las provincias de Orellana y Pastaza. Lo que se preguntarán los ecuatorianos es la consulta: si está usted de acuerdo con que el gobierno mantenga el petróleo ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo. Entre dos contestaciones, sí y no, psicológicamente la población va a contestar que sí, porque así ha sido programada la pregunta a ser manejada estratégicamente. La Corte Constitucional establece que tendría que retirarse de manera progresiva y ordenada de toda la infraestructura de extracción de petróleo que ya está plantada en un plazo no mayor de un año si gana la consulta. De ser así, los efectos económicos de suspender la extracción del petróleo del ITT serían cuantiosos, que perjudicarían a todo el Ecuador, pues el bloque se ha extraído hasta ahora 122,4 millones de barriles desde el año 2017, con ingresos que han subido a los 6.780 millones de dólares, mientras que los gastos de producción han ascendido a 1.861 millones. Esto es, que el bloque ha generado una utilidad o renta a favor del Estado de alrededor de 5.923 millones entre 2017 y 2022. Y podría generar una renta utilidad de 7.959 millones entre 2023 y 2055. Este petróleo ha sido previsto en un plan de desarrollo de Petroecuador, esto según lo especifica el diario digital Primicias.
Los ingresos que generan dichos yacimientos sirven para pagar gastos de educación, salud, remuneraciones de los servidores públicos, la policía, de los maestros, en fin, todo lo que demás costos que genera la actividad social y obra del gobierno. No pudo ser más extemporánea ni inoportuna la resolución de la Corte Constitucional, cuya consulta venía durmiendo el sueño de los justos, y justamente para esta época de convulsión del país, la sacan para que, al ganar el sí, el gobierno que venga se quede sin recursos y de esta manera seguir dentro de la problemática. Pero ¿quiénes serán los que van a pagar las cuentas de estos Estados Unidos? Como no se ha determinado cuáles serían las fuentes alternativas para cubrir ese faltante de financiamiento del presupuesto general del Estado, los Estados Unidos, ese grupo minoritario de sandías activistas, dicen que se lo cubra con más impuestos a los ricos o a las grandes empresas. Claro, ellos no, porque ellos no pagan impuestos nunca. La respuesta es ilógica, es improcedente, pues ya lo dijo Abraham Lincoln, que no se puede crear riqueza atacando a los ricos para eliminarlos. Esta lucha absurda de clases entre pobres y ricos lo que hace es fomentar un estado social de parásitos sociales que, sin cumplir sus obligaciones de pagar impuestos, quieren recibir mayores beneficios generando más gastos, pero eso sí, suprimiendo ingresos básicos del Estado como los que se obtienen en la producción de estos pozos petroleros. Para cubrir lo que dejaría de producir estos pozos, quedarían dos vías: la eliminación de los subsidios de los combustibles, que no van a querer tampoco, y de manera más técnica necesaria, encontrar aumento de los impuestos al valor agregado, lo cual afectaría a todos los ecuatorianos por igual. Estas personas exigen mayores beneficios al Estado, pero le están reduciendo los ingresos para cubrir esos costos. El cierre de las operaciones no solo debe leerse como que el Ecuador dejaría de mantener esos ingresos, sino que se perjudicaría con el desmantelamiento de los pozos que ya están en producción hace mucho tiempo, hace 10 años, y que a ojo de un buen cubero podría costar más de 1.500 millones de dólares. Se dejaría sin trabajo a miles de obreros y profesionales del sector petrolero, acarreando ingentes costos por concepto de indemnizaciones laborales, y dejaría lógicamente a Petroecuador en una situación de incumplimiento con los contratos de entrega de producción, lo que ocasionaría cuantiosas demandas. Lo sensato y más lógico sería que, si ya están operando hace más de 10 años, se les permitan seguir operando estos que ya existen, ya están, y supuestamente, si es de afectar, ya han afectado a la naturaleza. Déjelo que se lo haga, pero que se lo haga controlado en una forma de lo más técnica para que no exista daño ambiental, y esa extracción se la debe hacer con la técnica de punta. En lo posterior se prohíba, o sea que en lo posterior ya se prohíba la extracción en el Yasuní, pero esos que ya están operando se los permitan seguir operando, porque eso es en beneficio del Ecuador y de toda la ciudadanía. Desde ese punto de vista es necesario recapacitar y hacer conciencia que el país necesita extraer el petróleo. Estamos muriéndonos de sed junto a la fuente. Gracias, señoras y señores.